Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UMA, el lado humano de la medicina. Soy Cintia Ramírez y me acompaña Sebastián Prida. El día de hoy está con nosotros Pablo Mireles, pediatra y comediante. Pero vamos a hablar sobre la parte de la comedia. Bienvenido, Pablo. Pablo, pediatra y además standupero. Cuéntanos un poquito cómo sucedió eso, cómo pasaste de la ciencia a la comedia. Bueno, yo creo que en pandemia todos empezamos a encontrar nuevas facetas, ¿no? Cada quien en el encierro, fue encontrando diversos temas que le interesaran. La verdad es que, o sea, siempre me ha gustado mucho el ver comedia, o sea, el consumirla, y creo que fue algo que hice todavía más durante la pandemia, porque pues se volvió como muy accesible, ¿no? Como en Netflix y así hay mucho contenido ahorita ya. No sé, la verdad es que, o sea, primero que nada, de que te guste a dar el salto de tú hacerlo, creo que sí hay, o sea, un trecho, ¿no? O sea, bien importante. Yo siempre estaba con el gusanito de, ay, me gustaría como subirme y así, así. Y fue hasta que una amiga me invitó y me dijo que, ¿qué crees? Este es un stand-up, ven a mi graduación. Y yo, ¿graduación? Bueno, pues, o sea, pues ya fui. Y dije, ay, a ver, o sea, si ella puede, o sea, pues, ¿por qué yo no? Y ya le pregunté, ¿cómo es que entraste? Y así me dijo, no, pues tomé un curso y esto, el otro. Y ya me contacté y dije, bueno, yo quiero. Y pues tomé el curso y pues un poco, pues, o sea, eso, o sea, el tener algunas bases que sí necesitas de la comedia para después poder crear tu propio material, ¿no? ¿Cuáles son esas bases de la comedia que te enseñan en el curso? Bueno, o sea, un poquito como de la teoría, ¿no? O sea, está como la comedia clásica, ¿no? Como del Renacimiento italiano y estos, personajes que el Bufón y esto y lo otro. Un poco los podemos ver reflejados más que nada como Chespirito en El Chavo del Ocho, ¿no? O sea, toman estos como personajes muy tradicionales, ¿no? O sea, el viejito cascarrabias. Todos los personajes son como personajes de la comedia clásica. Y como muy visual, ¿no? O sea, como el casi casi del pastelazo en la... Sí, sí, claro, a lo mejor un poco muy burda o muy, no sé, teatral, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, creo que se ha ido un poco refinando y los personajes de la comedia moderna son un poquito a lo mejor diferentes, a lo mejor un poquito más complejos, ¿no? Pero aún así, o sea, sí tienen como ciertos estereotipos. Digo, no sé qué shows de comedia les gusten o así. O sea, como de sitcom, pues, o sea. A mí me gusta mucho How I Met Your Mother o Friends. Las veo de manera continua. Este, y quizá también una que podría ser como más físico, Mr. Bean. A mí se me hace... Ah, ya, ya. No, él sí es como aparte, ¿no? O sea, pero porque es una actuación como muy, muy corporal. Pero, por ejemplo, si pusiéramos ejemplos a lo mejor de How I Met Your Mother o de Friends, o sea, los personajes son como muy encasillados, ¿no? Por ejemplo, de How I Met Your Mother, o sea, Ted es como perdedor trágico, ¿no? O sea, siempre, o sea, nunca, no encuentra a la mother, ¿no? O sea, cada vez que crees que ya esa va a ser, o sea, no es, ¿no? Entonces como que te da un poco de lástima, como que no le sale del bien todo su plan, ¿no? Entonces, o sea, finalmente sí es un poco de cliché en el sentido de las cosas que le pasan, ¿no? O sea, pero ahí está, o no sé, Barney, pues es como hipersexual, ¿no? O sea, todo el tiempo quiere conquistar a alguna mujer, etcétera, ¿no? Entonces, sí como que hay estos personajes un poquito más modernos, pero si analizamos como todas las sitcoms modernas, o sea, tienen este tipo de personajes. O sea, hay como un mix de arquetipos, ¿no? Todas estos sitcoms modernos tienen este mix de arquetipos, pero el stand-up no rompe un poco justo con esos arquetipos, un poco que el arquetipo eres tú. Sí, pero, o sea, como que cada comediante un poco es algún tipo de arquetipo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, no sé, Sofía Niño de Rivera, por ejemplo, o sea, es como la fresa, a lo mejor es medio mamona, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Entonces, finalmente, su comedia es desde el punto de vista un poquito de, pues sí, de ella, pero ella cae un poco dentro de algún arquetipo, ¿no? Y a lo mejor a veces exagera un poquito, ¿no? Algo, y eso lo puede llegar a ser más chistoso. ¿Y cuál es tu arquetipo? Pues no sé, yo quisiera ser como el másculo así, pero creo que a veces soy un poco como Ted, el perdedor adorable, ¿no? Oye, y ahorita hablando un poco del stand-up, generalmente tú utilizas tus propias vivencias para contar el chiste. ¿Qué tipo de experiencias son las que más utilizas para tu propia comedia?
Pues, o sea, un poco de todo, ¿no? Porque finalmente, o sea, todos somos como algún personaje, ¿no? O sea, sí, hay cosas que cuento de mi actuar médico, ¿no? O sea, pero no necesariamente es todo lo que me pasa es como, en torno a mi actuar médico, ¿no? O sea, puede ser de mi déficit de atención o, no sé, alguna otra cosa que me haya sucedido, digo, o sea, depende un poco, ¿no? O sea, finalmente el stand-up no es como así de parar a contar chistes, ¿no? O sea, no es como de, ay, te voy a soltar chistes, chistes, sino es como que te tengo que contar una historia de algo que me pasó a mí, ¿no? Alguna vivencia que tú te identifiques conmigo y entonces digas, pues claro, o sea, pienses, pues es chistoso. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor has tenido alguna situación pues similar o la puedes identificar, ¿no? No, es que pienso esto que dices de que traes una vivencia propia, que también rompe un poco como con la vieja escuela mexicana de los chistes, ¿no? De Polo Polo y de esa vieja generación en donde la broma era a partir de humillar al otro. Y creo que la comedia ha cambiado, por lo menos la comedia que están haciendo los nuevos estandoperos. ¿Por qué crees que ha sucedido ese cambio? Pues no sé, o sea, fíjate que sí he escuchado Polo Polo, tenía un amigo, ¿no? En la prepa que contaba chistes de Polo Polo y lo imitaba y era. De supermoda, ¿no? Todo el mundo lo escucha. Sí, no, pero, o sea, era genial, o sea, finalmente, o sea, a lo mejor sí es un poquito antiguo como su forma de ver las cosas, porque, o sea, pero contabas historias magníficas, ¿no? O sea, el chiste de Polo Polo era como, o sea, claro, la historia era más chistosa que el final, ¿no? Que el remate final, porque como que toda su historia tenía un remate final, que a lo mejor en la comedia moderna no es como que mi historia vaya a culminar, sino toda la historia debe ser, pues, un proceso, o sea, de un chiste, otro chiste, Sí. otro chiste. ¿No? Y que Polo Polo a veces, pues, te contaba historias que decías, cuando él fue a conocer a la princesa Diana y la princesa Diana se enamoró de él. Entonces, o sea, pues, a ver, no es cierto, ¿no? O sea, no, ya sabes de entrada que no fue así, pero bueno, era una historia que él se inventaba y digo, si lo escuchas ahorita, velo en YouTube, o sea, sí tiene cosas chistosas, ¿no? O sea, su delivery era bueno. A lo mejor bastante, pues, no sé, vulgar, pero a ver, no necesariamente que o sea, hay comediantes actuales que son muy vulgares también y pueden ser muy chistosos, ¿no? Oye, y de vivencias trágicas, ¿lo has intentado? O sea, ese paso de la tragedia a la tragicomedia o a la comedia, ¿qué tan separadas están? En tu caso en particular. En mi caso, no lo sé, no creo que no he tenido tampoco tan grandes tragedias como para volverlo alguna comedia, pero a ver, o sea, puedes tener microtragedias, ¿no? O sea, que si se inunda la calle y no llegas a tu podcast que vas a grabar, no sé, ¿no? O sea, eso puede llegar a ser chistoso después. Entonces, o sea, se dice que la comedia es igual a tragedia, más tiempo, ¿no? Yo te diría, bueno, o sea, sí tragedia más tiempo, pero también tiene que cambiar tu enfoque, ¿no? O sea, poderlo ver desde otra perspectiva, que bueno, el tiempo te ayuda a tenerle esa perspectiva y poderle cambiar el enfoque, y entonces ya se puede volver algo chistoso, ¿no? Pero, pues, o sea, muchas cosas que son tragedia las puedes convertir en comedia. Ahora, de estas vivencias de las que echas mano, ¿hay algunas que tengan que ver o que nazcan en el consultorio? Porque eres pediatra y todo el tiempo estás viendo niños y los niños también tienen un entendimiento distinto del humor y de la comedia. ¿Cómo sucede esa relación? Pues mira, yo siento que a veces mis pacientes, pues, todavía me hacen reír más ellos a mí que yo a ellos, ¿no? Porque de repente te cuentan cada cosa, ¿no? O sea, que te hacen reír muchísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo ahorita me contaron de un niño, ¿no? Que estaba con su tío, ¿no? Y el tío le dice, ¿no? Así que es un tío así como peludito, así como yo, ¿no? Y le dice al niño: "Oye, pero, ¿qué es eso?". Y le dice: "Pues son mis pelos de chango", ¿no? Y se le quedó muy grabado, ¿no? Pelos de chango, ¿no? Y ya como 2 días después se mandan llamar a los papás a la escuela. Oiga, que su hijo, la maestra, no, su hijo es un pelado, que no sé qué. ¿Cómo? Es que me dijo que si tengo pelos de cha a la maestra, ¿no? La verdad quedó muy, muy mal. Entonces, no sé, a veces los niños como que, o sea, ellos tienen el switch como de, ay, pelos de chango, seguro es chistoso. Y se lo dijo a la maestra, pero a la maestra no le parece chistoso tener pelos de chango, ¿no? Entonces, es como ese enfoque, cómo ven las cosas los niños a veces diferente, ¿no? O sea, que los hace ser muy chistosos a nuestros ojos, ¿no? O sea, porque pues te van diciéndolo como ellos vieron las cosas, como tú se las enseñaste, ¿no? Este, No, aparte también está como el sesgo social, ¿no? Como uno como adulto quizás se restringe un poco más, ¿no? Y los niños no tienen tanto ese No tiene filtro. filtro. Sí, justo. Sí, exacto, pero, o sea, digo, finalmente, o sea, cuento algunas vivencias como médico, pero no sé, o sea, realmente, o sea, creo que mi comedia más bien es más como de mí, de mis defectos, ¿no? O sea, no tanto
bueno, es que me pasó algo tan chistoso en el consultorio, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que va a ir dependiendo, ¿no? También la comedia va cambiando la de cada quien, ¿no? Dependiendo de las vivencias. Ahora eso es como un aprendizaje doble, porque no solo tienes que entender los mecanismos de la comedia, que me imagino hay como ciertos, pues eso, ciertas estructuras, sino que también tienes que aprender a mirarte de esa manera crítica, autocrítica, que, que primero te tiene que parecer gracioso a ti, ¿no? Eso me imagino es un doble aprendizaje que no debe ser fácil. ¿Cómo fue eso? Pues no sé, o sea, creo que cuando te metes en esto, como que empiezas a ver las cosas y empiezas a apuntar, ¿no? O sea, todos los que hemos comedia tenemos, no sé, por lo menos en el celular, algunas notas así de, ay, esto chistoso, y sí, esto, y esto, y esto, pero a lo mejor son como puntos claves que a lo mejor después tienes que desarrollar para realmente que sea chistoso. Finalmente, o sea, lo que hace algo, un chiste gracioso, o sea, es el remate, ¿no? Este remate que se sale de lo esperado, ¿no? O sea, tu pensamiento va hacia un lado y el remate te voltea, ¿no? Entonces, ese como el cerebro o la mente cuando se enfrenta como a esta situación, es cuando se vuelve algo gracioso. Pero todo el proceso también, o sea, no solamente es llegar al remate, Mm. o sea, el remate en teoría sería como el momento en el que más risa hay, ¿no? Pero me imagino que el proceso de cómo llegas a ese punto, también lo decías al principio, tiene que ser chistoso, ¿no? Pues sí, o sea, pero yo creo que todo finalmente parte de la observación. Por ejemplo, ahorita acabo de venir de viaje de Reino Unido, y Ujú. en Reino Unido tiene una cosa chistosísima. O sea, las llaves del lavabo, ¿no? Donde te lavas las manos, tienen una para fría y una para caliente. O sea, estos vatos, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿por qué no tienen una donde salgan los dos ni que fuera tan difícil? O sea, para quemarte las manos en una o congelarte las manos, ¿verdad? Exacto, entonces, o sea, por ejemplo, nada más esa observación a mí me parece bastante graciosa, ¿no? En este mundo tan de primer mundo desarrollado, que tengan un lavabo, o sea, más chafa que el que tenemos aquí en México, ¿no? Porque te quemas o te congelas, ¿no? Entonces, pues así va partiendo, ¿no? Primero de tu observación de, oye, ¿esto por qué está así, no? O sea, y entonces, pero a lo mejor me gustaría elaborarte una historia, ¿no? De cuando fui a Londres, o sea, tendría que volverse algo más elaborado en el sentido que necesitaremos hilar varias cosas para poder hacer como toda una vivencia y que vayan cayendo varios chistes en una sola, pues, o sea, pues no sé, como anécdota o en una sola historia, ¿no? Claro, como que vas construyendo el momentum, ¿no? Y justo me imagino la historia, uno intuye que apunta hacia un lado y el remate como va a ser distinto también, eso es lo que desconcierta. Un poco la comedia también es desconcierto. Ahora, ¿siempre la comedia es personal o a veces echas mano de otras personas que hacen o que vivieron por momentos que te parece son material comediable? O sea, creo que siempre tiene que partir de ti, ¿no? O sea, como de ese verte a ti, o sea, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Por qué fue chistoso? ¿Por qué fue trágico, no? O sea, ¿qué te pasó? Y darle esa vuelta. Si no es algo como personal, realmente no sé, como que la gente o el público lo va a saber, ¿no? Va a saber que no es real y no se va a identificar contigo y entonces no le va a parecer tan gracioso. Lo importante de ser genuinos, ¿no? Y quizá ir regresando a los niños, pues, no tienen filtro, son muy genuinos. Exacto, sí, ellos sí, ¿no? Súper siempre, ¿no? O sea, entonces, o sea, un niño cuando te hace reír a ti vas a ver porque fue él, ¿no? O sea, Oye, y los ves también como, o sea, ya, porque digo, por un lado está Pablo, que es estandopero, y por el otro eres, pediatra, ¿no? ¿Ves a los niños también como esta figura como también de maestros de la comedia para ti? pues yo siento que sí, ¿no? O sea, finalmente hay veces que, como te digo, o sea, estas anécdotas que luego te cuentan o te pasan, a veces es difícil como luego acordarnos, ¿no? Porque son a veces muy momentáneas, no se construye una historia, ¿no? Generalmente, pero pues los que tengan hijos, o sea, no podrán mentir, o sea, seguramente han hecho mil cosas chistosas, ¿no? O sea, decir cosas chistosas. ¿No? Pero sí, o sea, como que esa sencillez y ese no tener filtro, ¿no? O sea, esa parte, o sea, puede volver cómico muchas cosas. Ahora, siguiendo con esta interacción que tienes con los niños en el consultorio, me imagino que hay momentos en los que por la consulta, por lo que sea, necesitas, pues, echar mano de algo para distender el ambiente. ¿Echas mano de algún chiste? ¿Qué pasa cuando pega? ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué se siente que el niño no se ría de tu chiste? ¿Cómo manejas eso? ¿Haces testeos ahí de qué? Aunque su focus group para ver si el chiste va a funcionar. Digo, o sea, la ventaja que tenemos en Beatriz es que vemos niños desde muy chiquitos, o sea, bebitos hasta adolescentes, ¿no? Entonces, o sea, no sé, o sea, hay bebés pues que les tapa los ojos, ¿dónde está el bebé? Bueno, se llaman con el verso, vayan a la risa y el maestro de la comedia.
Maestro pero Sí, sí. Entonces, o sea, creo que depende mucho un poco de la edad, o sea, qué chistes o qué vas a decir, ¿no? O sea, no sé, o sea, puede ser algo muy sencillo, ¿no? Como de, a ver, te voy a revisar el corazón y le pones el estetoscopio en la nariz, ¿no? Y dice el niño, no, ¿cómo crees? Ahí no está, ¿no? O sea, porque pues obviamente de las primeras cosas que van aprendiendo son las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, creo que depende del niño, ¿no? También depende qué humor, qué tan mal se sienta o qué tan bien se esté sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Y los papás cómo manejan esos momentos en los que te vuelves juguetón con el niño para distender el ambiente? Porque, el niño no tiene filtros, mucho más genuino, pero los papás quizá sí. ¿Cómo te va con eso? No, yo creo que ¿Sí? en general bien. O sea, la verdad es que finalmente, pues, es ese como rapport o este acercamiento que tienes a tu paciente, ¿no? O sea, que, pues, normalmente viene de un buen lugar de corazón, ¿no? O sea, viene de quererte acercar, de quererlo poner como más cómodo, de que se deje revisar más fácilmente, ¿no? De que te tenga confianza. Entonces, normalmente los papás, o sea, lo ven muy bien, ¿no? O sea, es como si le das una paleta, pues, o sea, está agradecido el niño, está agradecido el papá, ¿no? O sea, es como esa, pues, relación, ¿no? Que tiene un pediatra con su paciente. Claro. Pero imagino que así como hay pacientes difíciles, también hay públicos difíciles, ¿no? ¿Qué Sí, pasa con claro. qué pasa? Me imagino que hasta el público debe ser más difícil que los pacientes que te toca ver, ¿no? Sí, yo creo que de los públicos depende mucho, ¿no? O sea, pues, o sea, tanto desde el día, el lugar, están cansados, qué número a veces, o sea, hacemos shows de que, pues, son varios comediantes los que se presentan, en qué orden, ¿no? O sea, si te agarran muy al principio, pues, a lo mejor todavía ni se ponen en el mood de me voy a reír, ¿no? O si es al final, pues, igual y ya ni te están poniendo atención, ¿no? Entonces, o sea, depende de tantas cosas, ¿no? O sea, que te ponga esa uno, la atención necesaria, ¿no? Porque si se distrae el público, o sea, pues ya valió, o sea, si se distrajeron en el ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Por qué fue chistoso? Pues ya no, o sea, los perdiste. Que se identifiquen contigo, ¿no? Habrá públicos que se identifiquen más, otros que se identifiquen menos, ¿no? Entonces, pues creo que depende un poco del público y también depende del humor de cada comediante. O sea, hay comediantes para cierto tipo de públicos, hay algunos que a lo mejor son muy genéricos que a mucha gente pueden agradar y hay algunos que son muy nicho, muy chistes muy oscuros, ¿no? O sea, muy ácidos, ¿no? O Ah, sea, que no son para todos, ¿no? Sí, pero me imagino cuando estás comenzando en la comedia, no puedes elegir a tu público y el público tampoco sabe que te está eligiendo a ti. Entonces, ¿cómo le vas midiendo el pulso para saber, sabes, qué jala, qué sí, qué no? ¿Cómo haces eso en el escenario, en vivo? Bueno, o sea, en comedia existen, algunos espacios, ¿no? Que se llaman, open mic o micrófono abierto, donde, pues, o sea, es como, no sé, vas a un bar, y te apuntas en una lista y como si fuera un karaoke vas pasando das 5 minutos, 5 minutos cada comediante y, cuentas algunos chistes nuevos, ¿no? Y ves qué tanto reacciona el público, ¿no? Entonces, así hay como lugares donde probarlos. Realmente hay que probarlos con gente, ¿no? O sea, a lo mejor a ti de repente algo te parece muy chistoso y una vez que lo dices nadie sabe, es como, pues no cayó, no es chistoso, hay que refinar. A veces puede ser que lo tengas que refinar o puede ser que lo tengas que emperrar, ese chiste nada más no es chistoso, ¿no? oye, y ahorita hablando de audiencias difíciles, digo, ahí claramente ya tienes a tu focus group, ya no es en el consultorio de pediatría. No eres. Sí, no, no, puedes hacer en los open mic, ¿no? Pero en, en el caso de a una audiencia difícil, ¿cómo reaccionas si no están agarrando la onda del chiste, el silencio incómodo, o nunca te ha pasado? No, sí pasa porque normalmente tú conoces tu rutina, ¿no? O sea, es algo que ensayas, ¿no? O sea, tú solito para ver qué tan rápido lo tienes que decir, qué tan rápido sueltas el remate después del chiste, ¿no? Porque pues no puede ser ni muy despacio o ni muy rápido. O sea, tienen que procesar el chiste, tener suficiente tiempo y que capten el remate. Entonces, hay veces que dices, aquí se van a reír. Ah, ching, no se rieron. Pues ni modo, ¿no? O sea, te aguantas y a ver el siguiente, ¿no? O sea, que caiga. ¿Y si te ha pasado? Sí, claro, que sí. Ah, chin, o sea, sí se siente un poco raro como un tropezón, ¿no? De por qué no sucedió. Sí. Ahora, digo, además de estos momentos difíciles del silencio incómodo, hay, por ejemplo, ahí hay un timing, ¿no? De en qué momento vas contando el chiste, a qué ritmo, pero el otro timing importante es qué tema traes a la mesa de la audiencia, ¿no? Estos chistes que de pronto dices, too soon, pero a veces puede ser hasta too soon para ti, porque si la comedia es personal, ¿no? ¿Cómo le vas midiendo eso de
ya puedo contar este chiste mío. Pues te tienes que sentir cómodo, ¿no? O sea, si es algo tuyo, alguna tragedia, alguna vivencia, pues que te sientas ya cómodo contándolo, pero también, no sé, o sea, es algo como difícil de realmente saber. A veces lo que pasa cuando nosotros somos como muy amateurs es que tampoco tenemos un repertorio tan grande como para decir, ¡ay! Como que le corto aquí o le agrego acá. Finalmente a veces tienes 10, 15 minutos de rutina como de Ujú. preparado y pues ni modo, pues ahí te va, ¿no? O sea, pues sí, o sea, no tienes tampoco tanto como para decir, le voy a cortar esto, le voy a agregar esto. Creo que eso se va dando poco a poco conforme vayas haciendo más material, que vayas viendo qué está pegando más, qué está pegando menos, y a lo mejor, pues, o sea, vas encajando diferentes anécdotas, ¿no? O sea, ahí podrás ir jugando con eso. Okey. Y de los niños, quiero regresar a los niños de esta que parte que decías que decían con Sebastián de que se vuelven como grandes maestros, porque no te por los no filtros. ¿Hay hay alguna anécdota, algo que te haya dicho un niño que hayas dicho, que no necesariamente material de comedia, sino que te haya hecho como reflexionar de, wow, ¿no? O sea, sobre el tema del humor y de la risa y de qué tan serio nos tomamos las cosas. Pues no sé, o sea, siempre como que es un día diferente. Te puedo decir, o sea, hoy tuve un día ahorita en la mañana con muchos pacientes, o sea, pero hubo una niña que estaba dando consulta y le dice, mamá, dice, oiga, doctor, que dice que si le puede dar un abrazo. Yo, ay, claro que sí, ¿no? Entonces, no sé, o sea, finalmente, o sea, ve qué genuinos son, ¿no? O sea, los niños, ¿no? O sea, finalmente, o sea, te agradecen, o sea, lo que haces por ellos, aunque los estemos a veces, picoteando o tomando muestras, etcétera, que bueno, a veces tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que para mí el trabajar con los niños, o sea, me deja mucho, o sea, en el sentido de que, pues, o sea, es o sea, son como estos seres tan puros, ¿no? O sea, tan auténticos, eh, que el poder trabajar con ellos para mí es un privilegio todos los días. Oye, y hablando también de esta interconexión entre medicina y comedia, está el claro ejemplo de Patch Adams, ¿no? Que él era médico y más bien se dedicó al el tema de generar risas con los pacientes, quizá no necesariamente solo con niños, pero tú con tus pacientes, podríamos decir que hay cierta evidencia en que tengan mejores resultados en llevar la vida un poco más a la liviana, reírse, a pesar de que estén en un ambiente hospitalario, ¿no? Sí, claro, ha habido muchos estudios científicos, que la risa, o sea, esta risoterapia, mejora el estado de salud de los pacientes. O sea, de hecho, hay asociaciones, si alguno de los que nos escuchan o nos ven, quisiera como informarse más de eso, por ejemplo, de risoterapia en México, o sea, que son asociaciones que se dedican justo a ir a visitar, enfermos y llevarles ya sea a lo mejor chistes, juegos, actividades, o sea, algo que los distraiga de su enfermedad. Muchas veces son como jóvenes, normalmente universitarios, porque les exigen algo de hacer servicio social, es que a lo mejor les interesa y se unen a alguno de estos, programas. Y creo que es muy bueno porque, pues, o sea, finalmente es un contacto muy humano que llegan a tener con seres humanos o niños, o sea, no necesariamente con niños, pero con personas que a lo mejor están en un momento que es difícil, ¿no? Y el poder tener una distracción o un entretenimiento, o sea, es algo muy, muy beneficioso, ¿no? Pero aparte hay sí cosas físicas que hace la risa, ¿no? Desde que, no sé, mueves, no soy médico, pero cuántos músculos tengas en la cara, ¿sabes? ¿Tú sabes eso? ¿Qué hace la risa? Sí, no, o sea, se liberan muchas endorfinas, o sea, hay una sensación de bienestar, ¿no? O sea, y finalmente también toda la parte psicológica de, bueno, o sea, pues ya te distrajiste, a lo mejor ese momento ya te olvidó que te estaba doliendo algo, te está doliendo algo, o que te faltan no sé cuántos días de estar hospitalizado, ¿no? Entonces, finalmente es algo muy, o sea, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, de que decías de Patch Adams, digo, por si no saben, Patch Adams bueno, es un médico que es pediatra, ¿no? Ujú. Y yo creo que, o sea, finalmente creo, o sea, que el ser pediatra tenemos como esta ventaja, que podemos ser como el médico que es un poquito más, juguetón, ¿no? O sea, un médico un poquito menos serio a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos tratando con niños, ¿no? O sea, y a los niños, pues les gusta el juego, ¿no? O sea, les gusta, o sea, una broma, que les regales una paleta, o sea, tienen otro tipo de. Y también es el espacio, ¿no? O sea, quizá en urgencias, caerías hasta mal y de mal gusto el ser cómico ante una emergencia médica, ¿no? Si en nuestras urgencias, o no sé, o quizá no. Sí, bueno, a ver, si hay un paciente grave, a ver, tienes que resolver eso primero, ¿no? O sea, pero digo, yo trabajo en urgencias en las mañanas, y depende, porque hay urgencias que son, pues, de consulta, ¿no? Podrás bromear un poquito con el paciente, ¿no?
Pero bueno, o sea, creo que hay espacios para todo y nada más hay que saber, Sí, ¿en qué o sea, momento? dividirlos, ¿no? O sea, evidentemente es una herramienta para acercarte más al paciente para pues, tener una mejor relación médico-paciente, ¿no? Claro, pero también la risa históricamente ha sido transgresora, ¿no? Incluso la que da risa, o sea, desde, si vieron El nombre de la rosa, ¿se acuerdan ese libro? Ese libro era el de la risa de Aristóteles. Y también existe, por ejemplo, en la Biblia, Jesús nunca se ríe. Hay solo como un paraje ahí oculto de un salmo, no sé qué, pero, o sea, Cristo no se reía. ¿Por qué? Porque era transgresor. Entonces, como que juega esa cara doble, que es también lo que hablábamos al comienzo es siempre esta cara entre la comedia y la tragedia, ¿no? Que haces del manejo, pero dices, a lo mejor en una sala de urgencias puede ser transgresor, a lo mejor no. Otra vez se vuelve como personal, pero ¿cómo estás ahí midiéndole ese pulso? Bueno, o sea, creo que hay momentos, o sea, para todo, ¿no? Y a lo mejor, pues, o sea, dices de Jesús, no sé, ¿no? Pues finalmente nos llegan solamente ciertos cachitos. Yo quiero pensar que a lo mejor alguien que podía tener algún sentido del humor, ¿no? Sí, pensar que es la Biblia lo escribieron personas que lo habían visto y son relatos, o sea, no es... No, claro, sí, yo también espero que, Que, que pues, que nos dieran que oigan un libro de los chistes de Jesús, ¿no? el Salmo de los chistes de Jesús es el libro perdido de la Biblia, sin duda. No, no, pero lo que voy es eso, de que, o sea, sí, ahora creo que lo vemos muy normal y conocemos estos beneficios físicos y emocionales que nos mencionas, pero se vuelve algo muy peligroso, incluso cuando la comedia es personal, ¿no? Como cómo transgredes esa parte y cómo has digerido eso, ¿no? Creo que es todo un reto. Pues mira, creo que ahorita más bien el reto es con esta cultura de cancel culture, o sea, que no te puedas pasar de cierta rayita porque, híjole, a lo mejor te van a ver muy, muy mal y hay gente que se ofende eh, por otros, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer comedia, pero sin ofender, ¿no? Hay tantos temas que, bueno, o sea, no tienes por qué ir a tocar temas controversiales, a menos que a lo mejor ya seas muy famoso, lo quieras hacer y de todas formas te van a seguir viendo, ¿no? Pero bueno, o sea, finalmente el hacer comedia es para hacer reír a las personas, no para ponerlas incómodas, ¿no? Entonces, si puedes ser más genérico, ¿no? Si te puedes burlar de ti mismo, ¿no? Pues hazlo, o sea, finalmente eso va a ser chistoso, ¿no? Sí, creo que el usarte a ti como el protagonista y tus historias, pues es muy difícil que caigas en algo políticamente incorrecto porque te estás burlando de ti mismo, ¿no? O sea, de ti mismo, pues puedes decir lo que... Sí, claro, todo el mundo tiene permiso de burlarse de sí mismo, ¿no? Hasta de que si no me abroché las agujetas y me tropecé y me río de mí mismo, pues por tonto, ¿no? Porque no abrocharme las agujetas, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, pero si alguien más así es así como el de los hijos, no de, ja, ja, no, o sea, te va a caer súper gordo, ¿no? Ahora que hiciste esta risa, pienso, ¿utilizas estos recursos? ¿Qué recursos utilizas en la comedia? Porque hay inflexiones de voz, es el cuerpo, o sea, ¿de qué echas? ¿Hay algo de lo que eches más mano? O Pues un poco, o sea, la voz, el cuerpo, yo creo que, pues, va dependiendo, pero realmente, o sea, un poco es eso es la comedia, o sea, finalmente, o sea, no eres un actor, no estás actuando algo, o sea, estás contando una vivencia tuya, o sea, finalmente eres tú, no es el personaje fulanito el que te lo está contando, ¿no? Entonces, eres tú, tienes que ser auténtico, pues sí, tienes que modular tu voz, a lo mejor algún gesto, o sea, cosas que llamen la atención, que pueda volverlo más chistoso. Sí, pero si los has visto, pues ahí están, o sea, ¿qué les ponen? Un banquito y un vaso de agua, ¿no? Creo que me decías antes de que tuviéramos esta entrevista, oye, pues tráete tu material, ¿no? O sea, Un micrófono y una libreta. pues, o sea, pues no soy payaso, no tengo nariz de payaso, ¿no? O sea, o sea, mi material es mi libreta y bueno, como soy médico, la verdad es que medio me funciona porque tengo letra de médico y luego ni me entiendo yo, ¿no? Entonces, más bien los escribo en la computadora para poder corregir y poder ver bien. Sí, o sea, totalmente el trabajo es más bien tu cerebro y la computadora para escribir ahí tus este, ideas y luego cómo lo verbalizas y el usar herramientas más bien de tu tono, las inflexiones de voz, este, Sí, claro, bueno, puedes mm, imitar alguna voz a alguien, o sea, eso también puede ser muy chistoso, ¿no? O sea, pero pues eres tú, ¿no? O sea, eres tú solito en el escenario. ahora, ¿hay recetas en la comedia? Es que, perdón, esta risita que dijiste como me parece, ¿no? Porque aparte ya la he escuchado, o como el gritito este de Jerónimo, ¿no? O sea, hay algo, hay como el to-do list, Como clichés.
Bueno, hay como tipos de chistes, ¿no? Una serie de 3, una lista sin fin, o sea, hay como tipo de chistes que han sido analizados como de, ¿esto por qué funciona? Y funciona una y otra y otra y otra vez, cambiándole las premisas y los remates, ¿no? O sea, entonces, o sea, sé como ciertas fórmulas que pueden, funcionar, pero a ver, siempre, o sea, para un mismo chiste puede haber 3, 4, 5 remates diferentes, ¿no? O sea, la forma de terminarlo, todas pueden ser chistosas, pero a lo mejor cuál es más tuya o cuál es la que tu público le da más risa, o sea, hay muchas formas, ¿no? Finalmente por eso es que hay, o sea, creatividad, ¿no? Entonces no es como que, bueno, afortunadamente todavía la inteligencia artificial es muy mala para hacer chistes, ¿no? Todavía. Oye, y hablando de esta parte de creatividad, el o sea, pueden existir ciertas fórmulas, una receta para hacer, un chiste, y habrá muchas formas de hacerlo, pero también está la improvisación. Esa me imagino que debe ser muy compleja, y realmente, ¿qué tanta improvisación realmente tiene la improvisación? O sea, o sea, en un stand-up que se hace de improvisación, ¿realmente es improvisado? O Pues creo que ahora gusta mucho, ¿no? O sea, que el sí. comediante se meta un poco con el público, ¿no? Yo voy y digo, a mí que no se metan conmigo y habrá gente que está muy igual así, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, hay comediantes que son muy ágiles mentalmente, ¿no? O sea, que pueden, o sea, de algo que tú les dices tener remates. Digo, existen también ciertas herramientas como de tener ciertas respuestas preparadas para ciertos casos, pero hay gente que es genuinamente muy bueno o muy buena improvisando, ¿no? Pues esto es algo igual que se puede ir desarrollando, ¿no? O sea, pero no necesariamente todos los cómicos lo hacen, ni todos son buenos en eso. O sea, hay para todo, ¿no? Creo que no tocamos cuando empezamos la conversación de cómo había sido tu primera experiencia en el escenario. Mm, ¿Improvisaste? No, no nos contaste. ¿Improvisaste? ¿Y llevabas todo armado? No, no, la verdad es que la primera vez que fui, sí fui a un open mic, pero fue, durante el curso que ya estaba tomando, entonces ya tenía un cierto material, preparado, ¿no? Entonces, o sea, conté 5 minutos de un material que yo ya, o sea, ya tenía, en un escenario real, ¿no? Porque en el curso, pues, van pasando los compañeros, pues, una especie de escenario chiquito, pero a puerta cerrada, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que al principio como todo, ¿no? O sea, como cualquier nueva experiencia, sobre todo estas de hablar delante de alguien, pues te puedes poner nervioso, ¿no? O sea, eso que sientes así los nervios como si hubieras tomado 3 litros de café que dices, a ver si no me ven desde atrás que estoy temblando, ¿no? Pero creo que un poco empieza a fluir y empiezas a disfrutar, sobre todo el escuchar, o sea, el chiste que cae y la gente que ríe, te relaja, ¿no? Y dices, sí funciona, sí es gracioso lo que escribí. Oye, y el pánico escénico creo que también es otro punto importante, y no sé si con la práctica ya se te quite, pero me imagino que esa primera vez, el enfrentarte a una audiencia, pues sí genera cierto pánico. No sé si hasta la fecha, cuando te paras frente a un público, igual te genera esa cierta ansiedad de que no vayan a ver que estás temblando hasta la última fila, o si es algo que ya lo manejaste y es algo que se controla. O sea, siento que, por ejemplo, la temblorina o así, ya no, o sea, pero, pues, siempre es como si te da un poquito como de este rush de adrenalina el subirte. Lo que me pasa es que a veces se me va un poquito el hilo, entonces, cada vez que me suba va a cambiar un poquito mi chiste. Finalmente, es una historia que te estoy contando de mí, entonces, a lo mejor el día uno te la digo de una forma y el día 2 te la digo un poquito diferente, pero es la misma historia, ¿no? Entonces, más o menos, yo siento que me pongo nervioso en el sentido de que pues finalmente no es un libreto perfectamente memorizado como de, no sé, una puesta en escena de teatro, ¿no? O sea, finalmente es algo que yo te estoy compartiendo al público o a ti, ¿no? Y puede variar un poquito de día a día. Sí, o sea, no estás actuando, o sea, estás narrando una historia y pues se narra de distintas maneras, y quizá la misma historia que estás contando en un escenario y la vuelves a contar en otro va a ser quizá distinta, ¿no? O sea, la misma historia, pero la forma en la que lo cuentas puede ser distinta, no van a ser las mismas palabras, el mismo momento del chiste, ¿no? Exacto, exacto, pero la esencia es la Sí, esencia es finalmente la misma, ¿no? Y lo veo porque con otros comediantes, porque finalmente, o sea, de estar en esto, pues, también otra vez ves a algunos compañeros y ya conoces sus chistes y lo ves, esta vez lo dijo mejor, o la verdad es que me gustó más como lo dijo la otra vez, ¿no? O sea, finalmente, también es algo que puedes ir probando, ¿no? A ver, si digo esto tantito diferente, será un poquito más chistoso. Entonces, finalmente es como ese mismo hilo conductor, pero le puedes poner o quitar algunas cositas, ¿no? Claro, pero justo como no es una actuación, importa conectar con el público. Ujú.
¿Qué haces? ¿De qué echas mano para conectar con el público? ¿Aplicas la de, no sé, contacto visual o te los imaginas a todos de un lugar? No, ¿qué haces? ¿Cómo conectas? Pues mira, es mejor en un bar porque la gente está tomando. El lubricante Sí, social. no, pero te digo, o sea, finalmente sí es lo mismo, o sea, que si eres de los primeros, pues todavía no tomas suficiente, si eres de los últimos, a lo mejor están borrachísimos y te están interrumpiendo, ¿no? Entonces, o sea, puede ser una herramienta positiva o una herramienta negativa. Em, pues no, pues, o sea, sí hay que hacer contacto visual, creo que a lo mejor el estar relajado, o sea, el poderte estar un poco más relajado, ¿no? Porque si estuvieras así, no sé si te veas, o sea, estoy así como agarrando el micrófono y sentirte así como cerradito, pues el público también lo siente, ¿no? Si estás como más natural, más así con el cuerpo relajado, o sea, eso se nota, lo transmites, ¿no? Y supongo que eso mismo de alguna manera pasa cuando estás con los pacientes, con los niños, ¿no? O sea, buscas conectar porque también sienten esas cosas. Sí, o sea, yo creo que igual te sientes si tú estás cómodo, o a ver, tranquilo, los chiquitos, ¿no? Si los tratas de tranquilizar a veces para que se dejen revisar, o sea, la experiencia con el paciente es mucho mejor, ¿no? O sea, que se dejen revisar, ¿no? El niño. Ahora, tus pacientes adolescentes supongo que son más complicados. O puede ser más apáticos, puede Bueno, todos los pacientes adolescentes son más complicados, ¿no? No, no, las que me caen muy bien los pacientes adolescentes, ¿no? O sea, creo que todos fuimos adolescentes en algún momento y estuvimos ahí sufriendo, incomprendidos, ¿no? Por la vida, ¿no? Entonces, este, perdón, ¿cuál es la pregunta? No, 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 que cómo establecías esas estrategias de conexión con los pacientes, con los pacientes adolescentes, que supongo que Ah, bueno. Pues mira, amigos, o sea, sobre todo con los niños más grandes o adolescentes, o sea, me gusta que me cuenten, que me cuente el paciente lo que le pasa, ¿no? De ese niño chiquito, pues tienes que preguntarle mucho al papá, pues, qué pasó, cuándo le dolió, o sea, o lo que sea. Al paciente más grande o al adolescente le puedes preguntar, a ver, cuéntame tú, ¿qué te pasó, no? ¿Qué te dolió? ¿Qué sé qué, no? A lo mejor el papá, dependiendo de, de la edad del paciente, ¿no? O sea, porque hay adolescentes de 13 y hay adolescentes de 17, ¿no? Este, podrá interferir algo de, no, no, acuérdate que fue tal día. Ah, bueno, ok, o sea, pero pues eso, ¿no? O sea, como que el darle espacio y decir, a ver, tú cuéntame, ¿no? O sea, finalmente a ti es el que te pasó esto, ¿no? okey. Entonces, darle su espacio. para volver a la comedia, a ver, ya hablamos de Patch Adams, pero ¿hay otros referentes en comedia O sea, médicos. médicos? Ajá. No sé si conocen a Ken Jeong, de Hangover, Ah, o qué fue lo que pasó anoche, la película, uno que es como de origen asiático. Bueno, o bueno, estudió medicina interna. Él hacía comedia desde que estudiaba medicina y pues finalmente despegó su carrera pues de actuación y de comedia Y y ya no ejerce, o sea, se sí, ya no dedica se dedica nada más a ser comediante. que distinto al perfil de Patch Adams, que él sí es médico, juntó bueno, también, o sea, es médico, pero juntó la comedia con la medicina y sigue ejerciendo y con esta parte de risoterapia, que en el otro caso más bien es pura comedia. O sea, ya la parte médica ya quedó en el olvido, Ah, ¿no? Sí, bueno, o sea, más bien es como darle un enfoque, ¿no? Tú eres médico también y ahora haces podcast y difusión y otro tipo de cosas. O sea, finalmente, o sea, la medicina es tan vasta que te puedes dedicar desde la enseñanza, investigación, el contacto directo con el paciente u otra cosa en la periferia, ¿no? O sea, finalmente es muy vasto este campo. Eso me encanta, porque sí, definitivamente la medicina no solamente es la parte clínica, es parte de la medicina, pero hay muchos otros caminos. Pero me gustaría preguntarte a ti, en tu caso en particular, ¿cómo compaginas o sea, esa vida de ser médico y esa vida de también ser estandopero? ¿Es la misma persona? O sea, a nivel de, ¿manejas un seudónimo o eres la misma persona? Y si una mamá busca en Google al doctor Pablo tal y le va a salir igual y un video de haciendo stand-up, Ya, no sé, no, creo que no lo he manejado también. O sea, finalmente uso mi nombre como de comediante también y es ¿cómo se llama? Mis redes sociales personales. O sea, tengo redes sociales como de médico. O sea, eso es un poquito como aparte. O sea, pero a ver, si buscas mi nombre me vas a encontrar de las dos, ¿no? O sea, digo, entonces también, o sea, pues tengo que pensar qué tipo de chistes hago, ¿no? O sea, finalmente, sí, o sea, son chistes más blancos, familiar, bueno, o, o, o no necesariamente. no, o sea, no necesariamente. No, no necesariamente, pero a ver, no van a ser chistes ni muy demasiado negros ni demasiado ácidos, ¿no? O sea, chistes más genéricos, ¿no? O sea, Ya. ujú. y sobre esto de no tienes un seudónimo, es la misma persona, pero el arquetipo, es que pienso en Ken Jeong, por ejemplo.
Y en las películas, su arquetipo siempre es así como el iracundo, ¿no? Sino que en The Hangover también era, ¿no? Como que es Sí. cañón en el tos, ¿no? De todo. Y yo no sé cómo haya sido su práctica médica, pero me imagino que no era así. O algo. Pues, no sé, no, nunca fui a consulta con el doctor John, pero a lo mejor fue divertido, ¿no? No sé. Puede ser. Pero eso, como tú tienes, o sea, esa misma, se mantiene la esencia de la personalidad entre el Pablo que se sube al escenario y el Pablo que consulta. O sea, un poco sí, porque te digo, o sea, no soy un personaje, o sea, a diferencia de una actuación, no eres un personaje, o sea, eres tú, a lo mejor te digo, puedes exagerar ciertas cosas o así, pero a ver, eres tú, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor él es así un poquito neurótico, no lo sé, no lo conozco en lo personal, ¿no? O sea, pero tienes que ser tú, ¿no? O sea, pues si no, o sea, no te van a identificar contigo, no te va a salir tan natural ese personaje, ¿no? Oye, Pablo, y hablando pues de la medicina en general y un poco como para ir cerrando, em, ¿cuál considerarías tú que es el chiste más grande de la medicina moderna? Si es que hay alguno. El chiste más grande, pues que conservemos a nuestros doctores y que no nos suplante la inteligencia artificial, ¿no? Eh, digo, creo que podemos compaginar o hay ciertas tecnologías que pueden beneficiar, ¿no? Alguna vez escuché una entrevista con Garry Kasparov, que fue campeón de ajedrez y que le ganó una computadora. Bueno, fue el primer ser humano que le ganó una computadora porque ya era suficientemente avanzada la tecnología como para que una computadora le ganara a un ser humano. Pero él decía que, pues, no tienen que estar necesariamente peleados, ¿no? O sea, finalmente, qué mejor mancuerna que echar, mano de estas herramientas de inteligencia artificial y que nos ayuden a los diagnósticos y a verificar nuestros tratamientos, ¿no? Pero que no perdamos, tener un médico humano a tu lado que te entienda, no nada más por tus signos y síntomas, sino como ser humano con tus emociones, con tus vivencias, etcétera, ¿no? Sí, una cosa es la parte científica, ¿no? Que ahí más bien hay que verlo como unas herramientas de soporte, y otra cosa es el tacto humano, esas conexiones humanas que difícilmente podrían existir, porque ni conocemos bien cómo generamos esas conexiones, o sea, no las entendemos. Y que eso lo pudiera generar una inteligencia artificial, creo que sería prácticamente imposible. Claro, aunque hay un estudio muy polémico que justo, y creo que es y muy injusto para los médicos, que hacía un intento de prueba de empatía. ¿Sabes? Como el paciente le escribía a esta inteligencia artificial y también había un grupo control que eran médicos de verdad, médicos seres humanos, y al final ganó la inteligencia artificial. Pero era muy injusto por muchas razones, ¿no? Porque el médico lo tenía que hacer al final del día, exhausto, ¿no? Y no tienes cabeza. La inteligencia artificial debería servir para despejarte chamba y que puedas tener esas conexiones. Claro. Pero también pienso que hace un momento nos dijiste que ChatGPT a lo mejor nos va a ganar en empatía, pero no nos va a ganar todavía en contar chistes, ¿no? Pero ¿Te has olvidado un duelo de chistes? Pues todavía no, eso es malísimo para contarte chistes. Pregúntale así. Sí, pregúntale, dile que te cuente un chiste, vas a ver que, o no sé, o no es chistoso, no es chistoso que te puede parecer muy chistoso, ¿no? Pero bueno, dependiendo de tu tipo de humor. Pero sí, o sea, creo que finalmente, o sea, más bien hay que, como seres humanos, saber eso, que nuestras cualidades van a ser, o sea, otras, ¿no? O sea, finalmente, a lo mejor esta parte de análisis, pues sí, apoyarnos, ¿no? Y finalmente nuestras partes empáticas, pues vamos a maximizarlas, ¿no? Pero como tú dices, la inteligencia artificial no se cansa, no tiene que comer, que dormir, ¿no? O sea, no trae problemas familiares, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues, puede tener ciertas ventajas porque nos ayude. Exacto. Ujú. ¿Qué hace? Es que pensando en recuperar esa parte de lo que hace humano, o sea, entendemos la parte que hace humano en la medicina, pero ¿qué hace humano la comedia? ¿Qué es humano la comedia? ¿Por qué no nos ha ganado ChatGPT aún? Yo creo que no entiende totalmente nuestras tragedias o cómo podemos darle ese giro, porque finalmente con esa, o sea, la comedia es tragedia más tiempo, pues tienes que darle ese giro, ¿no? O sea, finalmente tú tienes que cambiar tu perspectiva, ¿no? O sea, para encontrarle lo chistoso, ¿no? O sea, imagínate que te vas a comer un sándwich, estás en la playa, ¿no? Y se te cae a la arena, ya, o sea, en ese momento es una tragedia, pero si después te acuerdas, ¿te acuerdas la vez que se me cayó el sándwich en la arena, no me lo pude comer? Qué chistoso, ¿no? O sea, entonces tienes que darle ese giro, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no entiende perfectamente cómo pensamos los seres humanos o qué cosas nos parecen chistosas. Y la otra es que nuestro humor también va cambiando. Lo que te parece chistoso, a lo mejor, no sé, de niño, bueno, niños se ríen fácilmente de cualquier cosa, ¿no? Pero a lo mejor como adulto vas cambiando tu humor o las cosas que te parecen chistosas. Vas evolucionando también. Ok.
Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. De verdad es un perfil que yo creo que no conozco a alguien más en México que haga medicina y estando, seguramente habrá allá afuera algunos otros, pero definitivamente fue un gusto entrevistarte y nos sacaste igual unas buenas carcajadas de manera improvisada, Muy gentil. aunque no te guste tanto la improvisación. No, improvisado. Lo que pasa es que no es que no me guste, es que es lo más difícil, ¿no? O sea, finalmente es algo que tienes que ejercitar. Pues digo, para los que nos escuchen o así, si me quieren seguir en redes sociales, @Pablo Mireles, me encuentran sobre todo en Instagram. Ahí denme follow. Por razones de seguridad últimamente está cerrado, pero si me ponen un mensajito, lo que sea, los agrego sin ningún problema. Porque ahí luego publico cuando voy a tener algún evento, show, lo que sea, para que puedan acercarse e ir, ¿no? O sea, es algo bien padre. En esta ciudad hay muchos lugares donde ir en la Ciudad de México a disfrutar de comedia, ¿no? De todos niveles, desde comediantes muy profesionales, a lo mejor en un teatro, en un auditorio, o algo como más local o de plan de una noche, ¿no? O sea, en un barecito que también es muy, muy agradable con unos tragos, con unos amigos ir a disfrutar esto. Sí, es gran plan, la verdad. Tienes que avisarnos de la próxima vez que vayas a un escenario. Claro que sí, con mucho gusto.